Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a conversar con Miguel Sebastián Gascón, ministro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Bueno, ahora sí, entonces, antes que nada, muy buenos días y buenos días. Permítame agradecerle la oportunidad que nos está brindando de conversar hoy con usted. Encantado de estar con ustedes. Usted ha asumido su cargo en el 2008. En su momento, ¿cuáles fueron los objetivos principales que determinó y, digamos, las líneas que se planteó para alcanzarlos? Nosotros, como un ministerio que tenemos a cargo el comercio, la industria, el turismo, la energía y las telecomunicaciones, nuestro objetivo en el 2008 era contribuir a la modernización del país, modernización de España. Pero tuvimos la mala suerte de que en verano del 2008, septiembre, nos vino la crisis financiera mundial, que a España le ha golpeado duramente, y hubo que adaptar toda la política, también la política microeconómica, para hacer frente a la crisis, y tuvimos que hacer frente a una crisis para la cual no estábamos preparados, en el sentido de que no nos la esperábamos, y tuvimos que rápidamente poner medidas para intentar paliar los efectos de la crisis. Ahora, tomando en cuenta las circunstancias que no han sido las más felices, ¿cómo evalúa usted los resultados hasta el momento? Yo creo que hemos hecho bastantes avances en todas las áreas, ¿no? Tanto en el área energética, donde hemos pasado de ser un país que tenía un alto nivel de consumo de energía, de los más altos de Europa, a ser un país que ha reducido su consumo en un 15%, su intensidad energética. También hemos seguido apostando por las energías renovables, porque seguimos teniendo un 80% de nuestra energía que viene de fuera, importada. Y gracias a las energías renovables hemos ido reduciendo esa dependencia energética del exterior, ¿no? En materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, España era un país muy retrasado, y yo creo que nos hemos puesto al día en Europa, y en algunas áreas incluso nos hemos puesto en los primeros puestos del mundo, como por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, en todo lo que se refiere a administración por Internet, electrónica, la cantidad de trámites que podemos hacer en España en Internet. Antes, para sacarse un certificado de nacimiento, tenías que dejar el trabajo, irte a tu pueblo y dedicarle toda la mañana, a lo mejor todo el día, en sacarte un certificado. Hoy lo puedes hacer por Internet, y eso es solo un ejemplo de todo lo que hemos hecho para que en el año 2015 queremos que no haya papeles en la administración, en la burocracia en España. Será una administración sin papeles, y eso es un objetivo muy ambicioso que lo vamos a conseguir. ¿Cuáles son los sectores que considera usted que merecen principal enfocarse, digamos, las grandes tareas? Nosotros en España hemos diseñado un plan industrial para el año 2020 y hemos definido 7 sectores estratégicos. El primero, el automóvil. No tenemos ninguna fábrica, marca de automóviles española. Sin embargo, somos el tercer exportador de automóviles de Europa y uno de los primeros exportadores del mundo, porque están los grandes fabricantes de automóvil, americanos, alemanes, franceses, están en España, y desde aquí exportamos al resto de Europa, en norte de África, incluso algunos a América Latina, ¿no? Y tenemos que preservar nuestra industria del automóvil, y dentro de la industria del automóvil queremos hacer una apuesta por el vehículo eléctrico, porque en España consumimos, como decía antes, mucho petróleo, y tenemos un reto de reducción de nuestro consumo energético, además del reto medioambiental, y creemos que eso lo podemos conseguir con el vehículo eléctrico. Además, el vehículo eléctrico es muy amigable con las energías renovables, porque el vehículo eléctrico, además de todas sus ventajas de contaminación, de consumo de energía, se puede cargar por la noche, que es cuando menos energía se consume, y cuando tenemos los molinos de viento, que en España tenemos muchos molinos de viento, mucha energía eólica, a veces la tenemos incluso que parar por la noche porque no hay demanda para esos molinos, ¿no? Los vehículos eléctricos los utilizaríamos para cargarlos por la noche, recargarlos, y utilizaríamos esa energía eólica por la noche que ahora no se utiliza. El reciente accidente en Japón de alguna forma ha puesto un antes y un después.
a nivel mundial ha abierto muchos planteos ante la comunidad mundial. ¿Cuáles son las conclusiones a las que ha llegado España? ¿Cuáles son las medidas que bueno, España se plantea realizar en consecuencia? España tiene 8 centrales nucleares que nutren el 20% de nuestra energía eléctrica en promedio. De esas 8 centrales hay una que es gemela de Fukushima, que es la central de Garoña, que está en el norte, en Burgos. Esta central, antes del accidente, en el año 2009, el gobierno español había decidido cerrarla porque es muy vieja, ya había cumplido los 40 años, y además porque considerábamos que no era necesaria, dado nuestro suministro eléctrico con energías renovables, ¿no? Bueno, entonces esa es la central que el gobierno va a cerrar. El resto de las centrales, lo que vamos a hacer, de la mano de Europa y de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, es revisar con mucho cuidado los sistemas de seguridad. Porque las centrales, los reactores de Fukushima, de Japón, han resistido bien el terremoto y el tsunami, pero han fallado su sistema de refrigeración cuando ha fallado el suministro eléctrico. Y eso es una vulnerabilidad con la cual nosotros ni nadie contaba, ¿no? Y ahora tenemos que ser muy estrictos en la revisión de la seguridad. Como saben, en el mundo hay dos opiniones: los que creen que este ha sido el último accidente nuclear, Chernóbil, Fukushima, y se acabó la energía nuclear. En Alemania hay mucha gente que piensa así, en Austria quieren cerrar todas las centrales nucleares, y en otros países también empieza a haber este movimiento. Y los que piensan que todavía a la energía nuclear se le puede dar una última oportunidad, pero siempre que se revisen muy estrictamente las condiciones de seguridad. Yo creo que España al final va a optar por esta segunda vía, pero vamos a ser muy estrictos con los test de seguridad de las centrales para asegurarnos de que no ocurra lo que ha ocurrido en Japón. El mundo indudablemente está tratando de redireccionarse, por decirlo de alguna forma, hacia las fuentes de energía renovable. ¿Cuál es la realidad española en ese sentido? ¿Qué porcentaje de la energía que gasta es la toma de fuentes de esta naturaleza? Nosotros teníamos un objetivo que creíamos que era muy ambicioso, y es que en el año 2020 el 40% de nuestra electricidad fuera de origen renovable, ¿no? Es muy ambicioso, aparentemente, pero en el año 2010, el que acabamos de cerrar, ha sido el 35%. El 35% de nuestro suministro eléctrico ha sido de energías renovables. Y ha habido días que ha sido incluso el 70 y 75%, lo cual ha sido un récord, sobre todo para poder incorporar toda esa energía a la red, esa energía renovable, porque no solamente es un tema de tener muchos generadores eólicos o termosolares o fotovoltaicos, sino saberlos integrar en la red, porque no tienen un suministro, digamos, continuo, ¿no? Yo creo que ese reto lo hemos conseguido. España ahora es un país líder, el segundo de Europa en eólico, es el primero del mundo en termosolar, y estamos entre el segundo y el tercero en fotovoltaico. Por tanto, somos un país que ha apostado fuertemente por las energías renovables, y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a duplicar nuestra energía eólica de aquí a 2020. Está ya muy cerca de ser competitiva, es decir, tan barata como la energía eléctrica de cualquier otra fuente. Tanto a nivel nacional como a nivel europeo se ha criticado mucho la medida de recortar las primas para los huertos solares, para las instalaciones fotovoltaicas. ¿A qué se ha debido? Es que realmente no hemos cortado las primas. Lo que hemos hecho ha sido cerrar un tema que había quedado abierto, y es el número de horas que pueden producir electricidad bajo prima. En España, en el año 2007, se acordaron esas primas sin ningún tipo de reducción de horas, y estaba ocurriendo la paradoja en España, también en el sector eólico, de que cuanto más viento hiciera, la luz subía más, se hacía más cara, porque subían las primas, dado que aumentaba la producción eléctrica, tanto eólica como fotovoltaica, ¿no? Cuanto más sol, sube la luz; cuanto más viento, sube la luz. Eso no tenía ningún sentido económico. Todos sabemos, sin necesidad de ser expertos económicos, que cuanto más haya de un recurso, el precio debe bajar. Los consumidores deben ver
digamos, los beneficios de que haya ese aumento del recurso, ¿no? Y el problema es que no estaban limitadas las horas. Nosotros nos juntamos con el sector eólico y hicimos un pacto para limitar las horas remuneradas a esa prima, y también con el sector termosolar, y lo intentamos, pero no pudimos con el sector fotovoltaico porque es un sector mucho más fragmentado y donde el acuerdo es mucho más difícil. Por tanto, ahí tuvimos que hacerlo por decreto, pero seguimos estando en diálogo con el sector para intentar llegar a un acuerdo. Pero las primas no se han tocado, son las mismas primas que se fijaron en el 2007. Ahora, ¿qué se planea hacer para cubrir, digamos, las consecuencias negativas que acarrea para los pequeños productores? Aquí lo que estamos haciendo es llegar a un acuerdo por el cual extendemos el número de años que van a recibir prima. Es decir, en vez de estar solamente recibiendo la prima durante 25 años, extenderlo más años, 3, 4, incluso 5 años más. Y además facilitarles la liquidez necesaria para refinanciar esos proyectos, porque va a haber un recorte en la remuneración, no en la prima, pero sí en la cantidad de horas de corto plazo durante 3 años, pero los proyectos van a seguir siendo tan rentables como lo eran antes, porque vamos a prolongar el número de años en los que reciben la prima. Por lo tanto, les pedimos un esfuerzo de corto plazo porque la economía española está en una crisis y no podemos subir la luz para pagar esas remuneraciones fotovoltaicas. Tengan en cuenta que aquí las primas fotovoltaicas las pagamos los consumidores con la luz. No es como en otros países donde las primas se pagan con los presupuestos del Estado. Y no podemos, en estos momentos de crisis económica, subir más la luz, y por eso hemos pedido un esfuerzo transitorio a los productores. El Ministerio ha sido realmente muy activo en implementar emprendimientos para la disminución del consumo de energía. Así es. Ha habido proyectos muy particulares, muy interesantes. Bueno, el tema de las bombillas, la limitación de velocidad. ¿Qué resultados tangibles han traído estos emprendimientos? Pues nosotros somos un país, no sé muy bien los motivos por los cuales, pero lo cierto es que nuestro país, por lo que sea, consume mucha energía. Comparado con cualquier país europeo, incluso con Italia. Italia, que es un país alegre y derrochador a veces, ¿no? Pues consume un 15 menos de electricidad per cápita que nosotros. O sea, nosotros somos un país muy derrochador de energía, seguramente porque la energía ha sido muy barata y no se ha repercutido plenamente a los costes. Y esto nos ha creado en España una situación llamada de déficit tarifario, por el cual la luz que se paga no cubre los costes y se acumula una especie de hipoteca a 15 años. Este gobierno ha decidido terminar con esa situación, ir acercando los costes al precio de la luz y también intentar que los consumidores ahorren electricidad y ahorren energía. Y lo hemos hecho en el caso de la iluminación. Cuando empezamos la campaña de las bombillas, muy poca gente conocía la existencia de las bombillas de bajo consumo. Lo que hicimos fue repartir una bombilla a todos los hogares a través de las oficinas de correos. Esto ha sido un esfuerzo de marketing directo inédito en la historia de España, y me dicen que en la historia de Europa. De hecho, de varias escuelas de negocio nos están pidiendo información de cómo lo hemos hecho, porque hemos repartido 14 millones de bombillas a los españoles durante 2 años, y con eso hemos conseguido un ahorro equivalente al de una ciudad de 1 millón de habitantes. Pero lo más importante de todo esto es que hoy el 30% de los hogares en España tienen todas sus bombillas de bajo consumo. Es decir, hemos conseguido que la gente se conciencie, porque al final son los pequeños gestos de cada ciudadano, cuando los sumas, son cuando tienes los ahorros, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto, en líneas generales, más amplias, cree usted que en estas pequeñas, por llamarlo de alguna forma, medidas, está la solución? ¿Tienen, digamos, la capacidad, son capaces de ofrecer una solución
efectiva al problema? Sí, nosotros creemos que la solución se consigue con gestos pequeños, ¿no? Muchas veces, cuando estábamos hablando de que España consume mucho, estamos hablando de una reducción del 10% de consumo energético. Esto es lo que nos separa de la media europea. Nosotros no estamos pensando en que la gente tiene que hacerse la mayonesa a mano, para entendernos, ¿no? La gente puede usar la energía de una forma normal, como se usa en Europa, en Alemania. No nos queremos comparar, digamos, con un país ni en vías de desarrollo, ni un país africano, ¿no? Queremos ser como los alemanes o como los franceses en el uso de la energía. Por lo tanto, tenemos que reducir ese 10% de exceso que tenemos. Y eso muchas veces se reduce con pequeños gestos individuales, ¿no? Simplemente ajustando la temperatura, por ejemplo, ¿no? Que en España hay un enorme derroche. Es muy frecuente que en España, en verano, que hace bastante calor, la gente tenga que ir a los locales con una chaqueta o una prenda de abrigo por el frío que hace, o al cine incluso, por el frío que hace por el aire acondicionado, ¿no? Y lo contrario en invierno, donde la gente casi se tiene que quitar la camisa por el calor que hace en los sitios, por la calefacción muy intensa. Yo creo que esa mentalidad la hemos ido cambiando con esas campañas de limitación de la temperatura, y poco a poco el país se va adaptando a un consumo de energía más racional y más europeo, ¿no? Lo hemos hecho con un sistema de iluminación inteligente. Además de reducir las bombillas de bajo consumo, la iluminación se apaga cuando no hay movimiento, de forma que cuando está el edificio vacío, el edificio se apaga solo, ¿no? Bueno, con este sistema de iluminación hemos ahorrado 600.000 euros al año, que no sé si será mucho o poco, pero es suficiente para pagar el sueldo del ministro, de todos los altos cargos del ministerio, y encima ahorrar un poco más. Les recuerdo que nuestro invitado de hoy ha sido Miguel Sebastián Gascón, ministro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Nos despedimos y hasta la próxima.